Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoya el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Toda una institución en este país, construida con un esfuerzo verdaderamente homérico, gente de cristianísima formación para apoyar, cuidar del prójimo con esa modestia y esa ejemplaridad cristiana. Entonces, esa institución se ha dedicado a brindarle un servicio de calidad y con calidez, porque hay que ver lo humano también, con el gusto que se hace esa labor de asistencia para que los enfermos de cáncer en Villa González puedan enfrentar esa enfermedad catastrófica que es el cáncer. Y hemos dicho muchas veces el costo de todos esos tratamientos o medicamentos y las imágenes, la analítica, la alimentación. Eso es un esfuerzo verdaderamente homérico, repito. Hay que apoyar gestos de este tipo. Y yo soy consciente que esa es gente, señores, dedicada en cuerpo y alma a fortalecer esa institución para brindar ese servicio, esos apoyos. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra
genuina institución regentada por los salesianos de la Iglesia Católica, gente que son las manos de Dios, polinizadores, gente que fertiliza la sociedad, sacando jóvenes que están en alto riesgo en la sociedad por el crimen, la delincuencia, sacarlo y llevarlo allí, formarlo como verdaderos ciudadanos útiles al país. Y ese es otro esfuerzo homérico también por parte de los salesianos de la Iglesia Católica. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien. Se me están colando, como se dice, una serie de gazapos, pero es que uno maneja tantos datos y pongo a veces tantos ejemplos que muchas veces cometo errores, los reconozco, porque la mente no capta tanto, capta muchísimo, pero no captaría tanto como para ser una especie de enciclopedia humana. Y más que ya no son las mismas habilidades que uno tiene con las edades, o mejor dicho, con la condición etaria, porque cuando uno está jovencísimo uno retiene y los muchachos son excelentes retenedores de memoria. Pero uno ya a los años no es fácil también. Pero eso no quiere decir que sea una anormalidad, sino producto de que el tipo de información rápida, el tiempo en televisión es muy limitado, porque uno puede buscarlo en las pantallitas de los teléfonos y yo podría en segundos obtener la información, pero uno sigue porque no se puede detener en temas tal vez que no tienen la trascendencia. Pero uno de esos gazapos lo cometí el viernes con el nombre del barco que fue secuestrado, un barco que secuestraron terroristas del Frente para la Liberación de Palestina. Eso fue en 1985 en el Mediterráneo italiano. Fue secuestrado el Achille Lauro, no Achille Suazo, como yo dije, porque yo confundí el apellido Lauro con el apellido Suazo. Pero era el Achille Suazo. Eso trajo una crisis muy fuerte porque Estados Unidos e Italia tuvieron un encontronazo por eso, dos países amigos de la OTAN y del Grupo 7, pero en Italia parece que no manejaron bien esa crisis, o Estados Unidos no se quedó conforme con el asunto, porque entonces también siempre en esos barcos de cruceros, turistas, y andan siempre norteamericanos y no sé, había muchos judíos también en el barco. De esos judíos norteamericanos también. Eso trajo una crisis, pero quería hacer esa corrección porque no fue el Achille Suazo, sino el Achille Lauro. Parte de todo ese terrorismo que ha sido la bandera de lucha de estos grupos musulmanes y palestinos. Y hay que decir que los palestinos, yo no sé, ellos son terroristas también, pero no todos los palestinos. Porque eso es lo que hay que ver, que en los árabes, yo no sé, porque los árabes, hay árabes que dicen que los palestinos no son árabes. Esa es otra también. Porque los palestinos, es que hay una gran parte de los palestinos son cristianos. Entonces un musulmán no acepta a un cristiano. Los árabes todos son musulmanes, de diferentes corrientes, chiitas y sunitas y qué sé yo, varias de esas corrientes. Pero los árabes son, la mayoría son musulmanes. Pero hay árabes cristianos también, tengo entendido, en Siria, por ejemplo, en Damasco, ahí en Egipto hay muchos también, coptos. En Egipto hay muchos cristianos también y no son palestinos, son árabes. Yo no sé por qué un árabe salió por ahí, un jeque de eso, diciendo que los palestinos no son árabes. Claro, los palestinos son los que más se parecen a los judíos y por eso que los judíos son tan exigentes
para permitir ese Estado ahí, porque los palestinos son gente de empuje también. Esos tipos son negociantes y se preparan. Entonces le ha pasado lo mismo que a los judíos con la diáspora. Los judíos, la diáspora le ayudó a formarse académicamente muy bien, porque se fueron a los países más avanzados del globo. Los judíos no salían para Haití, ni para África, no salían los judíos o al norte de África para estar cerca de Europa. Pero el judío siempre migró a las grandes naciones de Occidente y allí se formó. Siempre yo he recordado el caso de estos judíos que fueron liberados con la Revolución Francesa. Más de 50 generaciones de judíos retenidos en los guetos de Europa. Porque nadie quería saber de los judíos, eso era un antisemitismo en todos los sitios. Esos francmasones, esa masonería, eso odiaban los judíos. Entonces, cuando esa gente salió a estudiar, ir a las universidades y todo, hay que ver lo que ha pasado de ahí para acá, porque los judíos tienen muchas molestias en Occidente y en Oriente, por todo el mundo. Es verdad, han tenido muchos encontronazos y hay muchos problemas. Pero los judíos también han hecho tremendas contribuciones en la ciencia, en las artes, en todo. Han participado los judíos y ha sido una etnia, para mí, productiva para el mundo, para el globo, porque están en todos los órdenes de la vida humana, para la salvación de la vida humana, o por lo menos de la condición de vida, mejorar la condición de la vida humana. Los judíos han estado no solamente en la ciencia de los, qué sé yo, las ciencias físico-químicas o biológicas, sino también en la psicología y en la filosofía. Es gente que ha sido muy productiva, no hay duda de ello. Entonces, los palestinos tienen esa ventaja dentro de la desgracia, que han logrado llegar a los países más avanzados también y se han formado. Entonces hay una casta, hay una etnia palestina que está mejor formada que los árabes. Esa es otra. Los grandes ingenieros del área, diríamos, de Medio Oriente, fuera de los judíos, son los palestinos. No es sirio, ni egipcio, ni jordanos, ni marroquíes, ni tunecinos, ni nada de eso, ni libios. Son los palestinos, los grandes ingenieros de todas esas áreas petrolíferas o petroquímicas de ahí del Medio Oriente. La mayoría, todos esos técnicos, la mayoría son palestinos. Vamos a esperar que el mundo pueda entender esta gente. El presidente Biden ha pedido que hay que crear los dos estados, hay que crear un estado a los palestinos, porque lamentablemente van a seguir entonces eso hasta el final de los tiempos. Israel no puede mantenerse en esa situación porque gana la guerra pero pierde la paz. Y esa estabilidad hay que buscar, porque si no, no se puede vivir en un estado de alerta total todo el tiempo. Eso es imposible. Pero los palestinos tienen que entender que una nación al lado de Israel tiene que ser una nación de paz. Porque si es una nación para violentar o para sacar músculo o para hacerse fuerte militarmente y desafiar a Israel, sabe que va a haber problemas, serísimos problemas. Estamos claros, la economía nacional se beneficia de lo que pasa con la economía mundial. Si la economía mundial anda bien, nosotros nos beneficiamos. Si andan mal las cosas por allá, por el exterior, también se van a reflejar por acá, no hay duda de ello. Entonces, cuando hay productos que suben de precio, que nosotros somos productores importantes de ellos, el mundo exterior la ve mal, se siente mal, porque entonces tiene que comprar más caros los productos.
Pero nosotros entonces nos beneficiamos porque podemos colocar nuestros productos a mejores precios. Por eso me animo siempre, porque nuestro país es pequeño, muy pequeño. No es un país gigante para nosotros producir como los gigantes. Pero siendo pequeño, Israel, que es un país que tiene la mitad del territorio nuestro, es un país grande como exportador, igual que Taiwán, que tiene también la mitad de nosotros prácticamente. Y un terreno más del 50% montañoso, el de Taiwán. Pero hay que verlo, la potencia que son estos dos enanos, físicamente hablando, o geográficamente hablando, pero económica y militarmente poderosos, dos pequeñitos. República Dominicana tiene que consolidar su producción agropecuaria porque nosotros tenemos esas ventajas comparativas también de clima, de cercanía con un mercado como el de Estados Unidos. Tenemos 8 aeropuertos internacionales, centenares de vuelos o miles de vuelos al año que vienen y van a los destinos de nuestros productos con esas barrigas de los aviones prácticamente vacías, porque esos turistas vienen con bulticos y maleticas. Entonces, República Dominicana tiene que producir lo que tenemos que vender fuera, claro, sin descuidarlo de aquí, porque no podemos descuidar la producción nacional, porque eso es básico. Pero si nosotros tenemos que mantener la producción de plátano para venderle a Puerto Rico, vamos a producir para venderle a Puerto Rico y que el dominicano tenga plata. Que vamos a producir vegetales para venderle a los Estados Unidos o al mundo, vamos a producir y frutas que nosotros podemos producir, como el sea aguacate, el mango, etcétera, y nosotros podemos colocarle la guanábana, nosotros podemos colocar esos productos en el mercado, podemos procesarlo. Por lo menos darle valor agregado aquí, las empresas, las agroempresas, nosotros tenemos muy buena calidad en agroempresas instaladas. El país tiene que salir adelante, pero tiene que encontrar autoridades dispuestas a hacer, no a hablar, porque hablando no llegamos a ningún lado, y arreglar las cosas que son útiles para la agricultura, porque la agricultura nada más no es sembrar. Usted puede ser el mejor productor agropecuario de la República Dominicana, pero si usted no tiene caminos adecuados para sacar la producción, usted va a sufrir y va a tener pérdidas cuantiosísimas. Yo he hablado centenares de miles, yo creo que miles de veces he hablado aquí, de los problemas, por ejemplo, de los lecheros, los productores de leche en zonas alejadas, zonas que tienen caminos muy malos. Los camiones recolectores no van. ¿Por qué no van? Porque no van a sufrir la rotura de unos muelles en unos caminos intransitables para ir a buscar la leche y consolidar una carga por ahí, donde el camión puede sufrir daños que vale más la sal que el chivo, como dicen. Eso es muy difícil. Por eso que hay esa proliferación de plantitas de fábricas de queso. Porque la leche es de mala calidad muchas veces, porque los productores no tienen la asesoría técnica, ni tienen las calidades ellos mismos, y el crédito adecuado. Entonces tienen que vender la leche para queso a precios irrisorios, de pérdida o de ruina prácticamente. Entonces hay muchas fábricas de queso, centenares de fábricas de queso, y tal vez solo 25 o menos tienen servicio de pasteurización de la leche. Por tanto, estamos expuestos a muchísimas enfermedades gastrointestinales, etcétera, etcétera, etcétera. Los caminos hay que repararlos, y este gobierno se ha descuidado con los caminos. Y los gobiernos, cuando se descuidan con esas cosas, no vale que se lo repitan tantas veces que hay que ayudar al campo. No lo hacen, yo no sé por qué. No crean, se sugieren, vamos a crear una dirección de desarrollo rural que pueda incorporar a todas las unidades que están dispersas en las diferentes instituciones. Nada, pero
Inmediatamente ahí se inventan un premio para, vamos a homenajear a los mejores productores, la ADA. Usted busque la ADA para que usted vea que es una directiva formada allí, ya hay más nada, eso no se mueve para nada. Solamente hace un acto ese año para que el presidente vaya, sea el presidente que esté de turno, para que vaya el presidente a congraciarse con ellos y a entregar placas y reconocimientos. Pero eso no es el campo. Muchas veces la mayoría de los productores grandes son ausentistas, viven en Naco y en Piantini. Y entonces tienen las fincas en Monteplata o allí en Cotuí o en San Juan de la Maguana o en la Guarana de San Francisco de Macorís, quién sabe. Entonces el ausentismo no paga tampoco. Qué sé yo, hay tantas distorsiones que uno se pone hasta loco. Cacao, que es lo que más me interesa a mí ahora. $4,132 la tonelada, excelente. Azúcar, 27,16. Café, 169,50. Petróleo, 74,86. Sigue bajando y eso es muy bueno. El oro, 2013, subió como $7 más la onza. Eso está muy bien. La plata, 24,69. Yo saludo esos metales porque ya están en producción, pero yo no quiero más oro, ni quiero más explotaciones de metales. Yo lo que quiero es explotación agropecuaria, que eso es lo que tienen que hacer los gobiernos. Fajarse, ayudar a los que están en los campos para que no vengan y se metan en la cañada de Guajimí, en la cañada del Diablo, en la cañada de San Antonio, de dónde, qué sé yo, de los botados. No, para que permanezcan allá, en el campo, pero con condiciones humanas, verdaderamente dignas del hábitat rural. Vamos a la pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
como estos son gobiernos adanistas, como yo he dicho otra vez, mañana el cacao sube a $4,800 la tonelada y ustedes verán los autoelogios. Gracias al esfuerzo del presidente Abinader, el cacao ha ganado un espacio de primera línea, de primeros asientos en el mundo, en la economía internacional. Fíjense los precios que le garantiza el gobierno. Eso es lo primero que salen a decir. Y no han puesto un peso en el área cacautera. Con los daños de Fiona, que lo hemos denunciado nosotros 1000 veces aquí, se robaron la mitad, la mayoría del dinero que se había destinado, porque también usted no se puede robar lo que no existe. Pero parece que de lo poco que mandaron no le llegó nada a los productores de cacao. Y hemos dicho la cantidad de cheques que han estado en agricultura, pero en agricultura todo está subsanado. Doña Milagro Ortiz fue éticamente subsanó el lodo, lo secaron y pudieron, parece, contrarrestar los escándalos que están ahí en latencia, esperando mañana que lleguen y lo ausculten de verdad. Entonces el cacao ha tomado un giro copernicano porque ha aumentado más de $2,000 la tonelada de cacao en un año. Eso es una cosa extraordinaria. Yo espero, doctor Marino Vinicio Castillo, que usted, que es un hombre que es un productor importante de cacao, estos precios puedan serle de mucha utilidad, de mucho beneficio a todos los productores del nordeste y del país. Pero la provincia de Duarte es la provincia más importante, la productora de cacao del país. Pero ustedes verán mañana los elogios de las autoridades diciendo que gracias a ese esfuerzo extraordinario del presidente Abinader, si el cacao llega a $4,600 en tiempo de la reelección, ustedes lo verán. Pero vamos a estar aquí nosotros que tenemos años hablando de ese cultivo y nunca hacen caso. Pero lo vamos nosotros a estar aquí, repito, al pie del cañón, como se dice. Bueno, el Banco Central ha pasado una información muy interesante y es el consumo por las tarjetas de crédito. Y las tarjetas, me imagino que el débito también, pero las tarjetas de crédito y débito. El consumo durante el Black Friday y el fin de semana. Es decir, que el viernes, sábado y domingo las ventas por esa nueva modalidad de la hiperpotencia cultural, militar, financiera y medioambiental que es los Estados Unidos de Norteamérica, que cumple con los 4 núcleos más importantes de la globalización, ha dicho Manuel Fermín. Y que además ha sido la nación, yo pienso que es la nación más importante que ha tenido en la historia de la humanidad, la nación más atrayente o atractiva, o atrayente, mejor dicho, que ha tenido la historia de la humanidad. Oigan hasta dónde llega este hiperbólico Manuel Fermín. Pero yo creo en eso, esa hiperpotencia. Entonces inventaron ese Black Friday un día después de la celebración del Thanksgiving, que es sí una acción de gracia, y eso del mundo cristiano y de esos primeros colonos que llegaron a los Estados Unidos de América, les fue bien y ellos le agradecen a su Dios, bien, al Dios de todos nosotros los cristianos. Y los no cristianos, porque los hebreos también son monocreyentes, igual que los musulmanes también. Pues bien, entonces, dice la gobernación que en tarjeta, con las tarjetas se consumieron 11.727.7 millones de pesos. Oigan bien, señor, en 3 días. Eso es mucho dinero.
Un consumo de 2.238.8 millones más que el año anterior, es decir, un 23.6% más se vendió este año. Y eso está muy bien. Tanto presencial, compra presencial con tarjeta llevada ahí al cajero o al ¿cómo se llama? Bueno, al aparatito ese del tarjetero, que eso tiene su nombre, pero no recuerdo. El Vodafone, no recuerdo. Bien. Entonces también, además de presencial, virtual, se paga electrónicamente. Y esa banca ya está muy especializada, la banca nuestra es segura, eficiente, el sistema de pago electrónico. Entonces la garantía de esa eficiencia, de esa calidad, eso es lo que ayuda a que ese comportamiento en las ventas, excelente, hay que felicitar al banco. Bueno, sobre el dengue, ahí vimos esas informaciones que tiene Salud Pública, tiene que aclarar eso, si no el gobierno va a tener que decir que no da para esto, porque la verdad que, señores, si eso es cierto, que Salud Pública ocultó más de 130 muertes por dengue, la ocultó porque se habla de 153 muertos, y ellos, las cifras oficiales fueron de menos de 20 o de 20 y algo. Tiene el presidente de la República, tiene que cancelar al ministro, que ya debió haberlo hecho. Y si no lo cancela y lo deja, el gobierno va a tener que hacer un acto de contrición, como dicen, tiene que hacer un acto público pidiéndole perdón a la nación dominicana, el propio presidente de la República. Porque eso no puede ser. Si eso es verdad, el gobierno verdaderamente está quebrado. Es un gobierno derrengado, si es verdad eso. No puede ser, porque es que no puede, la autoridad no puede actuar con tanta mala fe. Eso no puede ser, que se haya escondido esa información al pueblo dominicano. Que hagan su cosa bien clara, porque eso va a crear una pérdida de credibilidad en la autoridad nacional. Y sería para mí una de las crisis de credibilidad más alta del gobierno, sería que eso se confirme que es verdad. Uno quisiera pensar que eso es un tremendismo de alguien, o que eso es política, y que la realidad es lo que dijeron las autoridades nacionales. Pero es que uno no le cree. Ojalá, repito. Bien. Decía don Quero Sabiñón, lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Quero Sabiñón era un guerrillero de eso, un hombre de la manigua, de los tiempos de Concho Primo. Pero esas son expresiones que uno tiene que ponerle atención. Porque el país, yo decía ayer y en todos estos días he dicho que hay una desgracia nacional cuando un gobierno se hace inepto, corrupto y endeudador. Porque esos fueron los gobiernos endeudadores del siglo XIX que nos crearon estos problemas, porque eso eran ineptos. El de Ulises Roque fue un endeudador, inepto y corrupto, su gobierno, anclado con muchísimos intereses nacionales y extranjeros corruptos. Entonces se fue una desgracia nacional el gobierno de Roque. Igualmente, Buenaventura Báez, que no era inepto, pero era corrupto y endeudador, también fue un gobierno que llevó a la quiebra al país y fue una desgracia nacional. La deuda sigue siendo entonces un problema serio, pero los gobiernos como este, que ha sido un gobierno endeudador e inepto, y la corrupción está siendo ya, como se dice, aflorando en casos muy sonados, y eso va a traer una desgracia nacional, porque el país, decíamos nosotros hace meses y años, hemos dicho aquí, y lo he confirmado
o mejor dicho, lo he afirmado sobre la base de mi balaguerismo, de mi formación balaguerista. Nunca he negado eso. Pero siempre hemos hablado nosotros del problema de la deuda y siempre hemos dicho, señores, a los políticos que están bregando en este país, que lean de Harmon a Trujillo, un libro de don César Herrera Cabral, que retrata las vicisitudes de aquel festival, de aquel carnaval de préstamos y de corrupción que hubo en el siglo XIX y principios del siglo XX y que trajo las humillaciones más indecentes para este país, con intervenciones y amenazas por barcos y potencias europeas para cobrar su dinero, hasta ser despreciado en Europa en una exhibición global mundial que hubo en París. Ni siquiera el rey Leopoldo II de Bélgica pasó por el stand de República Dominicana y ni caso nos hizo, porque ese es un país de malapagas. Dios mío. Eso lo generaba la deuda. Nosotros hemos puesto interés en eso. Hoy precisamente escribí sobre la deuda y la desgracia nacional en el Nacional. Si me da tiempo lo voy a leer. Pero el presidente de la República habló de la deuda. Ahora le está mortificando que el país no podría pagar su deuda. ¿Por qué? Porque el país tiene unos gastos muy altos y no tenemos recursos a menos que pongamos impuestos. Presidente, nosotros le dijimos aquí hace 3 años, sed austero, pero austero de verdad, imite a Balaguer, no imite a Hipólito Mejía o imite a esos derrochadores de recursos aquí. Imite a Balaguer, pero no nos hicieron caso. No, Balaguer era muy austero. Y nosotros tenemos que hacer un gobierno a papeletazo limpio. Y ya el presidente comienza a quejarse porque sabe lo que va a venir en este país. Y esa reforma fiscal, eso es impuestos puros. Y lo va a tener que pagar el pueblo dominicano, lo vamos a pagar la mayoría, porque eso es lo que pasa siempre. Vamos a oír lo que dijo el presidente sobre el asunto de la deuda. Aquí necesitamos más dinero, señores, para la atención primaria de salud y para otros temas de salud. Aquí tenemos una subinversión en salud por muchos años. Aquí necesitamos más dinero para inversión también en infraestructuras y para el mismo sostenibilidad de la deuda, que no somos los países más endeudados, pero estamos a un nivel de promedio y deberíamos estar en menores niveles. Esa es la realidad. ¿Que se puede eficientizar el gasto? Sí, siempre se puede eficientizar algo el gasto. Ahora yo les puedo decir que no hay mucho espacio de mejorar la calidad del gasto, eso lo digo hoy. ¿A quién le vamos a quitar? A Supérate. ¿A quién le vamos a quitar? A Cultura, que tiene unos centavos. ¿A quién le vamos a quitar? O sea, no. O sea, realmente se necesitan más recursos y eso ya es un tema pendiente para los próximos gobiernos. Se necesitan más recursos, pero el presidente acaba de aceptar 26 partidos que le ha ofrecido 26 cargos de cabeza, aparte de la nómina amplia, para todos los que van a apoyar la reelección del presidente Abinader. O es que para mí la reelección carece de espontaneidad, porque no es verdad que esos partidos van a ir por amor al arte. Y lo vimos cuando él lo juró, que dijo el presidente ante el general Zorrilla Osuna, que le hizo el cuestionamiento o le acorraló, vamos a decir así. Pero el presidente dijo que sí, que juraba que le iba a nombrar antes y después no lo ha nombrado antes. No sé si los aliados se sentirán cómodos con esa infidelidad que le ha mostrado el gobierno, porque hubo 4 cargos, decía yo, y no se lo dieron a ninguno de los partidos aliados. Prefirió al presidente nombrar gente que no le suma un voto y gente que venía del gobierno de Danilo Medina. Oigan bien, y se lo nombran ahí y entonces a los aliados no le da nada. ¿Qué he dicho yo? Esa infidelidad la puede pagar cara el PRM y la misma reelección del presidente, porque si el presidente no gana en primera vuelta, en una segunda vuelta, la mayoría de esos partidos o su militancia va a ser infiel
al presidente en segunda vuelta y se pueden cambiar e irse a trabajar con la oposición. Si ven que la oposición unificada puede derrotar el gobierno, se van la mayoría y van a dejar al presidente enganchado porque no le ha dado nada. ¿Qué garantía tienen esa gente para la fidelidad? Ninguna. Y eso no es por espontaneidad, uno lo sabe. Ahora, hay que ver esa situación, esa confesión del presidente. Repito, 26 nóminas tiene que crearle a esos partidos. ¿Y con qué que usted le va a pagar al presidente? Eso es el gasto. O todo ese gasto que usted ha hecho y toda esa pensión y todos esos gastos que nosotros hemos hablado aquí. Presidente, recoja que ellos no hagan aquello, no hagan esto y gasto y gasto y planes y gasto y gasto y más gasto. 4 billones de pesos gastados en este país. Y ahora el gobierno dice que no hay cuarto. Eso no es fácil, esas explicaciones así, en forma tan simplista. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy bien, yo me voy a permitir leer el artículo que escribí hoy en el periódico El Nacional sobre el endeudamiento básicamente y la ineptitud de los gobiernos y la corrupción que se juntan los tres y digo yo, crean las desgracias nacionales, son desgracias nacionales y han pasado ya varios gobiernos que han pasado por ese Palacio Nacional. Y son unos derrochadores
y endeudadores. Este gobierno se ha caracterizado por ser uno de los más, el mayor endeudador de la historia del país, porque se le atribuye más de 30.000 millones de dólares prestados. Un gobierno que ha gastado 3 billones de presupuesto de pesos, es un platal lo que ha gastado el gobierno de don Luis Abinader. Y vaya a ver toda la obra que puede exhibir. Entonces ha sido un gobierno manirroto, no hay duda de ello. Gobierno que hemos dicho hasta el cansancio aquí, que es un gobierno que maneja la administración a papeletazo limpio. Bien, entonces hoy yo leí también una opinión de un periodista de Diario Libre, un señor que es boricua, él es puertorriqueño y escribe ahí, no recuerdo su nombre, pero escribió sobre la deuda. Estos gobiernos endeudadores tenemos el mismo criterio, digo yo. Él con su buena prosa, yo con mi limitada prosa, pero lo importante es que enfocamos el problema. Y yo tengo mucho hablando de eso como balaguerista. Él no es balaguerista porque él es puertorriqueño y sabrá Dios, me imagino que no es de actividad política partidarista en la República Dominicana, aunque parece que el señor vive aquí y escribe siempre ahí, o escribe desde Puerto Rico, no lo sé. Pero escribió sobre los problemas de Puerto Rico y la deuda, que nosotros hemos mencionado muchas veces aquí a Puerto Rico, lo hemos puesto como referencia del peligro que va corriendo República Dominicana con esta carrera endeudadora. Vamos a ver lo que mi opinión aquí, y se puede contrastar con la opinión del señor de Diario Libre, el columnista de Diario Libre. Todo gobierno endeudador, inepto y corrupto es una desgracia nacional. Lo he dicho 1000 veces. Bien, vamos a ver. La estructura de poder organizada por el PRM parece encaminada a cumplir con las advertencias precedentemente citadas, llevándonos a una de las aventuras más ambiciosas que haya tenido la República, cuya voluntad única y válida es conservar el control del Estado a cualquier precio. Señores, aquí hubo un reeleccionista confeso que fue Balaguer, pero no cogió un peso prestado para reelegirse en este país. Sus obras las hizo con ahorro interno, y vaya a ver la enormidad y la rotundidad de esa obra de Balaguer, que está ahí como testigo vivo. No muerto, no, como testigo vivo. Esos canales de riego llevan su agua como verdaderas, son, ¿cómo diríamos? Venas. Son las venas del país. Esa columna vertebral líquida de la agricultura nacional. Son esos canales de riego construidos por Balaguer y por Trujillo allá atrás, pero los de Balaguer, grandes, y todos encarchados. Verbigracia, vayan al Yaque del Sur Azua, o al Bajo Yaque, o al canal Yaque del Norte Oprín, Ulises Francisco de Payá, o antiguo canal Navarrete. Sigo con la anuencia de mis amabilísimos televidentes. Las evidencias de corrupción política, conquistando adhesiones de alcaldes y otros dirigentes opositores, los convierte en una casta instalada cómodamente en el poder. Y si no hay un giro brusco a esta conducta, porque todo eso es dinero, como acabo de decir, esos 26 partidos hay que buscarle cargos y nóminas en el poder, en el presupuesto, porque son gente que están como apañados por la P del presupuesto, no es la P de la patria. Entonces, dice aquí, se convierte en una casta instalada cómodamente en el poder, y si no hay un giro brusco a esta conducta, pronto empezaremos a ver las consecuencias cuando se vaya perdiendo el encanto que se pretende vender de ser la esencia del poder en su destilación más pura. Por eso hablo del adanismo, que se verifica cuando en lugar de caminar con firmeza vamos al país del 2004,
con los pies en el aire y el abismo como suelo. Fatídico emparejamiento con el pasado. Ojalá este gobierno no se parezca a aquel gobierno de Hipólito Mejía, señores. El estilo es endeudar la nación a niveles críticos. Y como si no pasara nada, aún las experiencias pasadas a causa de gobernantes irresponsables que por mantener el poder nos arrastraron a las peores humillaciones. El carnaval sigue. Por eso hago énfasis en que Balaguer no cogió un chele prestado para reelegirse, todo con ahorro interno. Los editoriales de periódicos, los columnistas de referencia, legisladores oficialistas y los partidos aliados del gobierno y los de oposición que cuando pasan por el poder no prestan atención al constante endeudamiento, siguen el mismo ritual. Asimismo, la corrupción se enmascara ya no como indelicadeza, sino como simples actos subsanables. Por lo visto, estos males lo consideran como algo normal. Parece que por tener escasos conocimientos de la historia económica de la República Dominicana y que se sepa que he hablado hasta el cansancio de Harmon a Trujillo, esa magnífica obra formidable de don César Herrera Cabral, o bien se consideran una normalidad, no es noticia. ¿Para qué publicar eso si eso no es noticia? Dios mío. También las élites económicas, todos esos grupos económicos que se benefician de esos 30,000 millones de dólares. Por eso hay tantos ricos y tanta riqueza en este país a costilla de esos préstamos que tenemos más de 74,000 millones de dólares debe este país. Señor, y Balaguer de esos 74 usó 2,000, no llegó a 2,000. Su gobierno no utilizaron 2,000 millones de dólares y dejó un país construido, hecho con ahorro interno. Tiene sus méritos. Vamos a ver. También las élites económicas se quedan cómodamente callados. Se quejan en privado, pero enmudecen en público. Pues esa es la hipocresía que hay aquí. Pero esas son las ventajas de esas élites, súper ricos. Y no los vemos aquí en los resorts y en los bienes y todo lo que tienen y compran y viajan y hacen todo lo que les da la gana. Cada día somos más vulnerables ante el desenfado oficial porque llegamos a límites jamás vistos. Esto es una cosa de loco. Cuánta cobardía, Dios mío. Pero las generaciones futuras van a tener que bracear, como se dice, en mares procelosos o en una piscina. Habrán piscinas de miel de abeja que usted para nadar ahí hay que ser como el pez, ¿cómo que se llama el pez que agarraron los tigres de Montecristi y los pescadores? El pez remo, parece de esos peces abisales. Será de que de esas profundidades puede ser que salen cuando que hay terremotos o se anuncian terremotos. Hay que ver, pero el pueblo que esté pendiente, que no se puede llevar de todo lo que salga en las redes, porque hay mucha gente alarmista y sinvergüenza. Y se pueden prestar también a desinformar. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, está el Consejo Nacional de la Magistratura ponderando posibles sustitutos de los jueces constitucionales que tienen que salir. Nosotros decíamos aquí, y lo dijimos con mucha fuerza, que el pacto de nación, lo único que me gustaba del pacto de nación era que una especie de antemoral, de freno a las intenciones que puedan haber en ese consejo dirigido por el partido oficial en su mayoría, de que se colaran gente contrario a los intereses del Tribunal Constitucional y de su sentencia más fundamental, que fue la de la 168.3, la parte jurídica de la soberanía nacional. Y que ese pacto era un freno, decía yo, porque si el presidente accede
a cambiar jueces del Tribunal Constitucional por jueces complacientes y que sean capaces de virar todo lo que se ha hecho en materia de frontera jurídica del país, entonces ahí mismo rodaba por los suelos el famoso Pacto de Nación, porque ¿cómo se explica? Porque ya hay dudas del Pacto de Nación, que duerme el sueño de lo justo. Dios mío, en esas gavetas polvorientas, como decía yo ayer, de Interior y Policía. Yo creo que nunca mejor dicho la expresión de que duermen en el sueño, porque ya va un tiempecito y eso no se mueve el pacto. Pero tal vez queda ahí como fuerza moral para impedir que el presidente imponga jueces, como tiene un gabinete lleno de pro-haitianos. Entonces llenar el Tribunal Constitucional de pro-haitianos con fines de hacer tumbar la 168.13 para complacer a gente del exterior y gente que le puede apoyar espiritual o física o monetariamente o moralmente, le puede apoyar en sus deseos reeleccionistas. Entonces se le puede complacer tumbando eso para fines de que el país sea un país moderno y un país acogedor de la diáspora haitiana. Nunca van a decir haitiana, la diáspora de los migrantes internacionales que vengan a la República Dominicana, porque todo eso es un enredo. Pero tengan cuidado con esos asuntos, porque puede ser peor el remedio que la enfermedad, como se dice. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.